Buen día, chicos. Veo que hay dos que están conectados. Acuérdense de poner el nombre cuando se conectan. Así sé a quién me tengo que dirigir. Pues está el 020-964 y Redmi. Pongan sus nombres. Entonces es más sencillo para mí si tengo que dirigirme hacia ustedes. Esperamos unos minutitos a ver si alguien más entra a la reunión y si no, arrancamos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿No me escuchás? Ah, me escuchabas bajo. ¿Me escuchan bajo o no me escuchan? Ah, bueno, fenómeno. ¿Quién es Redmi? ¿Y quién es 020-964? ¿Vos, Juan, me escuchás? Bien, Juan. Bueno, ya tendríamos 4, así que vamos a empezar. Ah, Fernanda. Y apareces como 020-964. Agustina y Juan han puesto el nombre. Después está 020-964 y Redmi, que tampoco sé quién es Redmi. Bueno, chicos, si me escuchan, vamos a empezar. Ven, aquí están viendo la pantalla
de Sadowski en la página 360. Si en algún momento se llega a cortar o algo, me pueden mandar un mensajito por el chat o habilitan su micrófono momentáneamente, me hablan y luego vuelvan a cerrar, así no se hace tanto lío con los micrófonos de todos. ¿Estamos? ¿Entendieron, verdad? Pónganme si un sí o una manito, algo, si todo anda bien. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Cuál es la página que acaba de decir? 360. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Anteriormente habíamos estado trabajando con la definición, no con la definición, sino hablando de las derivadas, las antiderivadas y las integrales, y dijimos que hoy íbamos a resolver el tema que nos había quedado pendiente de encontrar ese camino más corto que habíamos planteado de la clase pasada, en el cual, dada la derivada, encontramos una función inversa y esa iba a ser la integral. Y habíamos dicho que esa integral era el cálculo de un área, en definitiva. Resulta que ese cálculo de un área era muy complicado para hacerlo de la forma como hicimos, o como hace Sadowski, para algunas funciones muy sencillas se puede calcular, pero para otras no se puede hacer por ese método. Por lo tanto, había que encontrar una relación analítica que nos permitiese establecer de cómo calcular el área de una función. Vuelvo a reiterar lo que dijimos anteriormente. Nosotros tenemos por un lado la definición de derivada, por otro lado encontramos entre comillas esa integral que sería una antiderivada, pero no hemos relacionado la derivada con la integral hasta ahora. Lo que sí hemos relacionado la integral con la definición de un área. O sea que si la derivada estaba o era una idea, una herramienta analítica que nos daba la pendiente de una función en un punto, y esa integral, como la hemos definido, es una herramienta analítica que me da el área de la función que tengo en un intervalo, no hay nada hasta ahora que me relacione esa área con esa tangente, o dicho de otra manera, esa integral con esa derivada. Bien, quien hace esa relación precisamente es el teorema que en minutos vamos a ver. Pero antes de formular ese teorema, tendríamos que decir dos o tres cositas que nos van a servir para la formulación de ese teorema. En la página 360 habíamos dicho que la definición de integral, espérenme un segundito, ahí está. Bien, en la definición de integral era esta que tenemos aquí, ¿verdad? Que eso era equivalente a calcular el área de esta función, el área esta, bajo la curva y el eje positivo del eje de las X, o sea, toda esta área. O sea, calcular esta área era igual a resolver esta fórmula. Pero lo que decíamos, resolver esta fórmula es muy compleja y solo lo podríamos hacer para funciones muy, muy sencillas. Bien. Profe,
Te escucho. Disculpe la molestia, es que Ana me está escribiendo de que ella quiere ingresar a la clase, pero que le sale que usted no le acepta la Ah, solicitud. sí, 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 ahí está, ahí la admití, perfecto, ya está admitida. Gracias, profe. Vale. Entonces, como decíamos, nosotros tenemos esta área o esta fórmula que me resuelve el área esta, y por definición esto era igual que esto. Y esto era la integral. Bien, eso tengámoslo presente, que luego vamos a retomar esa definición para entender el teorema que vamos a ver próximamente. Definido de esa manera, la integral, acá hay tres propiedades de las integrales que, lógicamente, si lo miramos desde el punto de vista de área, desde el punto de vista geométrico, la integral entre a y a de f de x diferencial de x, obviamente, tiene que ser cero, porque sería un rectángulo cuya base sería cero. Por lo tanto, la base por la altura me va a dar, esa área me va a dar cero. Es una propiedad muy importante, que la integral entre a y a de cualquier función es cero. La segunda propiedad dice que la integral entre a y b, acá hay que, acuérdense que van a cometer muchas veces este error. A es el límite inferior, B es el límite superior, y se simboliza de esa manera. Lo ponemos acá abajo, y B, que es el límite superior, arriba. Pero esto se corresponde con A, que está más a la izquierda que B. O sea, cuando nosotros hacemos la integración, tenemos que barrer desde A hacia B. O sea, si nuestra función está por encima del eje de las x, como es este caso que está dibujado acá, y nosotros hacemos una integral que vamos en el sentido creciente del eje de las x, o sea, vamos desde A hacia B, esta área, esta integral, es positiva. Si nosotros hacemos exactamente la misma integral esta, pero invertimos los índices, o sea que B sería el extremo inferior y A el extremo superior, es como si la integral la hiciésemos desde aquí, recorriendo en el sentido inversa del eje de las X. En ese caso, esta integral, esta área, me da negativa. O sea, desde el punto de vista geométrico, carece de sentido tener un área negativa, o sea, o es cero o es positiva. Pero si a la integral la asumimos como un área, llamémosle analítica, ahí podemos tener un área positiva, un área negativa. O sea, si mi función está por encima, está aquí arriba, y yo recorro de A hacia B, esto es positivo. Si la función hubiese estado, la gráfica hubiese sido por aquí, que en esta parte hubiese estado por debajo, y yo hago la integral entre A y B de una función cuya gráfica está acá, esta área me da negativa. Y si la función estuviese aquí abajo, y yo hago la integral entre B y A, se me convierte en positiva. ¿Sí? Entonces, para no equivocarnos, siempre vamos a tomar los límites, el inferior, el más chico A, y el más grande B. O sea, ojo que esto puede estar en el eje de las X negativas. Siempre el más chico es el que más a la izquierda del eje de las X está, y el más grande el que está más a la derecha, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros hagamos una integral en la cual recorremos el eje de las X en el sentido creciente, las funciones que tienen área por encima del eje de las X es positiva. Y las funciones que tienen el área por debajo de las X nos va a dar un número negativo, que va a representar analíticamente un área negativa. ¿Sí? Si nosotros recorremos exactamente al revés, esa nomenclatura, esa forma de tratar las áreas, tenemos que invertir los signos. ¿Sí? Bien. Eso sería la propiedad número 2.
Y la tercera propiedad es que si nosotros tenemos un integral entre a y b, y entre b y c, o correspondiéndonos con esta figura. Supónganse que tenemos un integral entre a y c, 1, entre c1 y c2, y entre c2 y b, la suma de esas tres integrales es igual a la integral entre a y b. ¿Sí? O sea, lo podemos pensar eso como una suma de áreas, o sea, toda esta área, lógicamente, es igual a esta área, más esta área, más esta área. Esas propiedades que son tan sencillas aparentemente nos van a servir en muchos casos para resolver muchos problemas en cuanto a integrales se refiere. Bien, eso por un lado. Y luego tendríamos este teorema que está aquí, que es el teorema de la media. Nosotros cuando trabajamos con funciones decíamos que teníamos que tener funciones suaves y continuas. ¿Qué era una función continua? Que gráficamente no tuviera un salto, ni un salto finito, ni un salto infinito. Digamos desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista analítico, eso lo hacíamos a través de las condiciones que debe cumplir una función para que sea continua. Que si ustedes se recuerdan, que la función tenía que estar definida en el punto, que el límite tenía que existir en ese punto, y que tanto la imagen de la función como el límite de la función eran iguales. Si se cumplía todas esas cuatro condiciones, la función era continua en ese punto. Luego, si tomamos una sucesión de puntos, la función va a ser continua en ese intervalo. Bien, la figura que está acá en la página 361, figura 11.7, es una figura continua, pero por tramo. O sea, una ecuación que sea continua y suave es más restrictiva que una función solamente que es continua. Una función cuando es continua y aparte suave es que no tiene que tener ningún punto agudo. O sea, por ejemplo, la función que está graficada aquí en la página, en la figura 11.5, esta, es una función continua, pero no es suave. En el punto C1 y en el punto C2 no existe la derivada. Por lo tanto, en estos puntos tenemos puntos agudos. En esos puntos agudos no existe la tangente. Por ende, no existe la derivada. Para el caso, y en esta figura, la 11.7, es una ecuación todavía que cumple menos requisitos. Es continua, pero desde el punto de vista que no hay huecos. Pero aquí no hay continua, porque el límite izquierdo es este y el límite derecho es este. Y lo mismo acá. O sea, esta función, aparte esta función no tiene discontinuidad, pero tiene puntos agudos. Esta, no. Esta tiene puntos agudos, o no son puntos agudos porque hay una discontinuidad. Por lo tanto, esa función la vamos a definir como una función continua por tramos. En el caso que nosotros tengamos que resolver una integral, en ambos casos, de las dos figuras, esta o esta, en ambos casos podemos calcular la integral entre a y b. ¿Qué ocurre? La vamos a tener que parcializar, vamos a tener que hacer una integral de a a C1, C1 a C2, de C2 a B, y luego sumar esas integrales. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a tener que hacer una integral de acá hasta aquí, luego eso sumarle una integral de aquí hasta aquí, y luego sumar una integral de aquí hasta aquí. Por eso que muchos teoremas que ustedes vayan a ver en la parte de integrales, les dice que la condición necesaria y suficiente es que la función sea continua por tramos, y que esos tramos, en el intervalo que nosotros estamos considerando, sean finitos. Porque si no, o sea, si son finitos, si sean 2 o 50 o 100, lo particionaremos
a nuestra integral en 2, en 50 y en 100 y resolveremos nuestro problema. Bien, entonces, si tenemos una función continua y suave, una función continua pero en puntos que no son suaves, una función continua por tramo, en cualquier caso podemos calcular la integral. Vamos a enunciar el teorema el teorema de la media, en una función como esta que sería la más general. Y el teorema de la media, aquí, Sadowski lo hace en una forma correcta, en una forma analítica, como se debería hacer, pero a nosotros nos basta con entender el concepto geométrico del teorema de la media. Es muy sencillo, pero como todas las cosas sencillas, a veces nos cuesta entenderla en profundidad, y como toda cosa sencilla, seguramente luego se va a usar muchísimo. ¿Y qué dice el teorema de la media? Fíjense en esta ecuación, en la que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí. En esta ecuación nos dice, vamos a leerla, una integral definida, f diferencial de x, entre los límites de integración entre a y b, o sea, la integral entre a y b de f de x. Eso es igual, no aproximado, igual a b menos a por mu. Bien, si eso nos fijamos en la figura de la derecha, vemos a la cota inferior, b la cota superior, y mu es un valor que ni siquiera, fíjense que el valor de mu nunca es adquirido por un valor entre a y b de la función. O sea, la función entre a y b nunca llega a valer el valor de mu. ¿Está bien? Si la función fuese continua, seguramente entre a y b, en algún punto intermedio de esa función, en algún lado, la imagen de un valor x que está comprendida en este intervalo es igual a mu. Pero en este caso ni siquiera pasa eso. Sí es que si la función es continua entre a y b, y esto es un intervalo cerrado, acuérdense que habíamos hablado mucho de intervalos cerrados, intervalos abiertos, ¿sí? Tenemos que tener un intervalo cerrado. Cuando nosotros integramos entre a y b, esto no es un intervalo cerrado, perdón, no es un intervalo abierto, es un intervalo cerrado. Bien, como decía, si nuestra función entre a y b es continua, y si nuestra función, aunque no sea continua, pero es continua por tramo, y esas discontinuidades tienen saltos finitos, no en ningún momento, porque esta discontinuidad acá podría irse al más o al menos infinito. Ese caso no lo contemplamos ahora, luego sí lo vamos a contemplar más adelante cuando hablemos de integrales generalizadas, pero por ahora no lo vamos a contemplar. O sea, vamos a trabajar, como dijimos, funciones continuas o funciones que son continuas por tramos, y en esas discontinuidades, las discontinuidades son finitas. Si ocurre eso, en el intervalo a y b hay una cota superior de la función, que en este caso sería esta, y una cota inferior de la función, que podría ser esta o esta, depende, como no está muy claro acá en el dibujo. Pero lo que sabemos que en un intervalo cerrado, en ese intervalo cerrado, la función entre a y b toma un valor máximo y un valor mínimo, con seguridad. Y lo que vamos a saber, o lo que vamos a decir, que ese mu seguro que tiene que ser mayor que esa cota inferior de la imagen de la función, y tiene que ser menor que la cota de la imagen superior de la función. O sea, ese mu tiene que ser menor a este valor y mayor a este valor.
Bien. ¿Cuál es la idea entonces, una vez que cumplan con todas esas condiciones, cuál es la idea de esta definición o de este teorema de la media? Esto representa exactamente, no aproximadamente, al área esta. O sea, el área que tenemos bajo la función. Y este término de la derecha representa un área que es un rectángulo, cuya base es AB y cuya altura es mu. Entonces siempre se va a cumplir esto, o sea, siempre hay un rectángulo que va a tener un área que es exactamente igual a la función dada. Lógicamente, si esto lo reemplazáramos por la función mu constante y encontramos la integral entre a y b de la función f de x igual a mu, esa área me tiene que dar exactamente igual a esto porque precisamente la función es constante. Entonces, la conclusión es esa. Nada más que eso significa esta expresión. O sea, que nosotros ajustamos este mu en altura, porque esto lo tenemos fijo. El a y el b es igual para la función f de x que para la función rectangular esa. Entonces, para que esta área bajo la función se nos iguala a esta área de este cuadrado, ¿con qué lo ajustamos esas dos áreas? Con este valor de mu. Y este valor de mu decimos que siempre va a ser mayor que este y menor que este. ¿Estamos? Nada más que eso es la definición o es lo que nos quiere expresar el teorema del valor medio o el teorema de la media. ¿Sí? Por eso que acá dice, la integral definida de una función acotada cuyos valores están comprendidos entre m chica y m grande, es igual a la amplitud del intervalo de integración AB, o B menos A, por un valor mu, que está comprendido entre m chica y m grande. ¿Eh? Bien, y luego acá dice también si la función f de x es continua, entonces por lo menos habrá un valor de epsilon en el intervalo que toma el valor de mu, que era lo que habíamos dicho. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces a la otra página. ¿Ven? Por ejemplo, fíjense en la página posterior figura 11.8. Esta función entre a y b es continua. Es más, es continua y suave entre a y b, o sea que existe la derivada en todos los puntos. Por lo tanto, la integral entre f de x entre a y b, o sea, esta área, es igual a b menos a por la imagen de f de epsilon, que sería igual a mu, f de epsilon mu, y donde ese epsilon, la imagen de ese epsilon, es un valor x que está entre a y b. O sea, esta área de la función es igual a esta área rectangular. ¿Sí? Como esto es una constante, es mu, podemos despejar y nos queda la ecuación esta, que mu, ¿cómo lo encontramos? Primero encontramos la integral, que esto siempre, cuando nosotros evaluamos una integral definida que evaluamos entre a y b, el resultado es un número. Ténganlo presente, cuando nosotros encontrábamos una integral indefinida donde no existía a y b, el resultado era una función, que luego cuando la derivábamos obteníamos lo que estábamos buscando. Acá, lo que nosotros vamos a encontrar es un número. Ya vamos a ver después cómo evaluamos esta función, que es una forma muy parecida a la integral indefinida que habíamos hecho. Pero en realidad, todo este valor definitivo, final, es un número, no es una función. ¿Sí? Y ese número que corresponde al área que me representa bajo esta curva, esta función. ¿Estamos? Bien.
nos estamos quedando sin tiempo. Esperen que me quedó esto en orden. Se van rápido los 40 minutos. Bueno, rápidamente. Vamos al... Ahí está. Esto no le den bolilla. Nos vamos al teorema fundamental que habíamos dicho. Supongamos que tenemos una función f de x igual a la integral entre a y x. Ahí eso que está medio, que no se entiende mucho, es x, ¿sí? De f de x diferencial de x. Siendo f de x una función continua, f de x una función continua es f de x. Bueno, estamos. Supongamos entonces que tenemos la función f grande. Fíjense que siempre una forma de nomenclatura, poner aquí la f grande y acá, bajo el signo de la integral, poner la f chica, la función subintegral. Dice, en lugar de determinar la derivada de f grande mediante la pendiente de la curva correspondiente, la aplicación directa de la definición de derivada resolverá la cuestión. ¿Qué es lo que hace Sadowski? Dice, yo defino una función f grande como la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Bien. ¿Cuál es la idea antes de resolver el teorema? Porque lo que interesa siempre ustedes tengan presente el concepto del teorema. Y luego que entendemos el concepto del teorema, lo tratamos de resolver. Si yo tomo la función f grande de x y la derivo, y resulta que la derivada de f grande de x resulta ser f chica de x, acabo de encontrar que f grande y f chica difieren ¿en qué? En que una es la derivada y la otra es la integral. Una es la integral y la otra es la derivada. Dicho de otra manera, si yo aquí a f grande le aplico la función derivada, espérenme un segundito que vamos a escribir acá. Vamos a escribir acá. Si yo a f grande de x lo derivo y esto es igual a f chica de x, ¿qué quiere decir? Como f grande de x, yo por definición dije que era igual la integral entre a y x de f de x diferencial de x, y si yo en ambos miembros, yo aquí tomo derivada y aquí tomo derivada, y resulta que esta función se me va con esta, porque yo al derivar lo que tengo aquí, ¿qué obtuve? Lo que tengo acá adentro, por lo que he dicho acá. Entonces quiere decir que esta función integral con esta función que es derivada son inversas. Uno es la función inversa de la otra. Eso es lo que vamos a tratar de definir. Nosotros definimos la función f grande como la integral esta. Derivamos esta función grande y, oh, sorpresa, encontramos f chica. Por lo tanto, ahí estamos definiendo que la derivada y la integral son funciones inversas. Dicho de otra manera, vuelvo a la función identidad. O sea, es la función identidad. Digamos, lo que habíamos siempre definido nosotros. Nosotros tenemos un punto, nos venimos acá, y luego, si de esta imagen le volvemos a aplicar una función y volvemos a este mismo punto, quiere decir que esta función con esta g es inversa. G es inversa a f. ¿Sí?
vuelvo a repetir entonces, porque es importante entender. Y luego, de última, vemos para la próxima clase la definición o la demostración de este teorema. Y vuelvo a repetir, nosotros arrancamos con derivadas. Sabíamos resolver la derivada, que era el límite, el cociente incremental, bla, 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 y con eso empezamos a hacer como sabíamos que la suma de la derivada era la derivada de la suma, que el producto se aplicaba a otra regla, etcétera, etcétera. Fuimos definiendo un montón de derivadas. Bueno, fenómeno. Luego empezamos con la integral, que la llamábamos integral, que era buscar una función que cuando la derivábamos obtuviéramos el resultado. Entonces decíamos que eran funciones inversas. Por otro lado, dijimos, pucha, sería interesante encontrar una expresión analítica que nos resolviera de encontrar el área que tenemos bajo una función. Así como el año pasado se nos había planteado la idea de decir, sería interesante encontrar una función analítica que nos diera la pendiente de una función en un punto, que no lo sabíamos y por eso definimos la derivada. Ahora decimos lo mismo con área. Vamos a definir una función que sea analítica, que no lo tengamos que hacer gráficamente y que de esa manera, haciendo cuentitas, podamos resolver esa área. Esa función la encontramos a través del límite de una suma infinita de valores. Era muy complejo. Bien, lo podíamos resolver para cosas sencillas, pero para otras cosas no. Algo parecido nos pasaba con la derivada. Nosotros la derivada la definimos muy bonito, era el límite, el cociente incremental, pero después eso lo podíamos resolver para funciones sencillas, para funciones complejas no lo podíamos resolver por la definición que nos daban. Entonces, ¿qué hacíamos? A través de la definición que nos habían dado en derivada, aplicábamos esa definición y con esa definición íbamos construyendo reglas que íbamos uniendo una con otra para luego aplicarla y resolver derivadas muy complejas. Bien, acá nos pasa algo similar. Resulta que se nos ocurre definir una función que nos dé el área, pero esa área lo podemos hacer para funciones muy sencillas. Para funciones más complejas se nos complica mucho. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a probar que derivar e integrar son funciones inversas. Como ya nos habían enseñado con mucho esfuerzo, nosotros habíamos aprendido a derivar, y como la derivada y la integral son funciones inversas, para integrar vamos a derivar en una forma engañosa. Pero sí podemos probar que la derivada y la integral es la función inversa. Que eso es, ¿quién lo prueba? El teorema fundamental del cálculo integral, es el teorema que está en la página 365, acá que hemos estado recién diciendo que es todo ese teorema. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a dejar para la próxima, porque ya no nos alcanza el tiempo, para resolver o para calcular ese teorema, lo vamos a demostrar, pero lo importante, como les decía, es que recapaciten, que entiendan los otros conceptos, porque la resolución de este teorema es simplemente pasos algebraicos. Uno los aprende,